Bueno, buenos días. Ya hemos dado un minutito de cortesía. Supongo que habrá nuevos asistentes que se irán uniendo a lo largo de los próximos minutos. Vamos a comenzar. Mi nombre es José Manuel García Oroy, soy el gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villagarcía, y vamos a comenzar un webinar en el que contamos con la inestimable colaboración de Enrique Urrutia. Enrique es el CEO de una empresa que está especializada, Feedback Services, que está especializada en el mercado de Oriente Medio, especialmente, y que tiene además una larga experiencia en el trabajo en esa zona. Lo cierto es que es una zona mucho más poblada, activa económicamente y digamos que dispuesta a recibir productos europeos de lo que a veces pensamos. Incluso cuando un país que es un poco ejemplo paradigmático, ¿no?, de esta situación es Irán. Irán es un país que he tenido ocasión de visitar en más de una ocasión y en el que, a pesar de la imagen un poco terrible que tenemos en Occidente de ellos, la verdad es que es muy sorprendente. Es cierto que es una república islámica, que Irán llega a esta situación pues un poco como rechazo al régimen del Shah, y porque básicamente el régimen del Shah había acabado con todas las estructuras políticas en el país, y la única estructura social que quedó pues era la religiosa. Y con el desplome del gobierno del Shah, pues la única estructura viable fue la que se hizo con el poder. Sin embargo, es un país que en primer lugar no es árabe. Es un país que tiene una historia larguísima y de hecho, bueno, uno de los primeros imperios antes de que Alejandro Magno llegara a esa central, de los grandes imperios de la humanidad, fue el persa. Es un país tremendamente poblado, más de casi 90 millones de habitantes ahora mismo. Y es un país con unas peculiaridades culturales que a veces lo aproximan mucho a los europeos, ¿no? La gente es puntual, les encanta ser puntuales, sobre todo en temas de negocios, no se regatea ni siquiera en los zocos prácticamente, y la verdad es que llama mucho la atención en muchos aspectos. Aparte, es un país que, a pesar de la imagen un poco así, contaré dos anécdotas que a mí me llamaron mucho la atención de la primera vez que lo visité. Uno es que a pesar de la prohibición absoluta de la prostitución, por ejemplo, existe el matrimonio por horas. Es una cosa, es una anécdota, pero esto es así. O sea, además es una cosa bastante usada, entre los jóvenes sobre todo. Y ahora han sacado otro matrimonio, que es el matrimonio a prueba, que no tiene efectos civiles y que permite a las parejas mantener relaciones sexuales, digamos, legales, pero sin ningún otro. Y además te puedes separar simplemente con que una de las partes vaya a un ulema y le diga que se quiere separar. Es decir, al final son bastante más pragmáticos de lo que parece, ¿no? Es, ya digo, un país que... Y este pragmatismo se ve mucho se ha reflejado mucho en su manera de hacer negocios. Ellos han tenido que sortear pues toda una serie de bloqueos comerciales y de sanciones comerciales, y esto les ha hecho desarrollar en fin, formas muy creativas de hacer negocios. Para hablar de todo esto con mucho más conocimiento y mucho más detalle, tenemos, como digo, a Enrique Urrutia, que lleva más de 20 años trabajando en la zona, y al que le cedo la palabra y me pongo a la escucha
para anotar cualquier cuestión o cualquier pregunta que puedan ir haciendo los participantes, a los que quiero también agradecer su presencia. Me quedaré en un segundo plano para que al final de la exposición de Enrique podamos hacer una ronda de preguntas. Enrique, cuando quieras. Hola, buenos días. Lo primero de todo, un gusto volver a estar aquí con vosotros en esta mañana, al menos aquí lluviosa, a pesar del verano que nos están prometiendo en toda España de grandes calores, y que parece que así es, pero aquí en el norte en estos momentos la verdad es que la situación es bastante contraria. Estamos con lluvias y pasando un poquito de frío, un otoño anticipado. En cualquier caso, y agradeciendo de nuevo, José Manuel, tu presentación y la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, sirva esta exposición de hoy pues, para intentar dar una pincelada o enmarcar el contexto de Irán en una posición, yo creo, más realista de la que podamos estar teniendo en base a las informaciones que nos llegan a través de diferentes medios y que principalmente no son las más realistas, aunque sí que es verdad que también son noticias que ocurren en el día a día, pero que se centran única y exclusivamente en la parte más negativa de la situación, dejando de lado otros muchos aspectos culturales, gastronómicos, empresariales, comerciales, que realmente darían una visión mucho más estratégica y contundente en positivo, desde mi punto de vista, de las acciones y actuaciones que se pueden llevar a cabo desde y hacia Irán. Tomando un poco las palabras que ha tomado José Manuel como introducción a este país, es verdad que es un país que llevamos, bueno, que lleva durante muchos años siendo referente cultural, arquitectónico y también logístico, porque por la situación geográfica que el propio país tiene, como veremos un poquito más adelante, nos va a hacer entender que ya desde el siglo II y antes también, posteriormente también con la época de la seda, pues ha servido como centro neurálgico y como punto redistribuidor y de intercambio comercial que hasta hoy en día se sigue manteniendo. En cualquier caso, quiero comenzar tratando de hacer un poco un posicionamiento de lo que ha pasado en las últimas elecciones, puesto que han ocurrido ahora el día 18 de junio pasado y donde, bueno, pues han dado otra vez como ganador a un ultraconservador, en este caso a Ibrahim Raisi, que viene de la escuela del propio Ayatollah Ali Khamenei. Digo que viene de la escuela porque al final todos vienen de esa parte islamista y de esa parte más conservadora y ultraconservadora. Yo os mostraré aquí un momentito, luego vuelvo un poco a la parte de atrás, pero para que veáis un poco cómo ha sido la cronología desde el año 1979, cuando pasó este derrocamiento del Shah de Persia. Bueno, pues los ayatolás se hicieron cargo, en aquel caso fue Khomeini, se hizo cargo de la situación como líder supremo y posteriormente con la muerte de Khomeini en el año 89, pues el ayatolá Ali Khamenei es quien se hace cargo de esta posición. De hecho, a pesar de que aparezca como líder supremo y que luego se realicen una serie de elecciones y se marquen una serie de presidentes, lo que sí que está claro y es cierto que es el propio Ayatollah Ali Khamenei quien dicta de alguna manera las acciones y actuaciones que los propios presidentes pudieran poner en marcha. A pesar que, o para que, aparte de que el mundo real vea que hay un presidente elegido, pero que sin embargo no deja de haber ese back office, ese trasfondo en el cual pues, los ayatolás, la parte religiosa, sea la que traslade, plasme, incite y lleve a cabo un poco las actividades políticas y religiosas del país.
Han sido, ya con este, es el sexto presidente que ocurre desde el derrocamiento del Shah. Y si vemos un poco la trayectoria, en general todos van por la línea conservadora y ultraconservadora. Algunos han sido más aperturistas que otros, algunos han tenido incluso, como en el caso de Hatami, quiso trasladar de alguna manera a la sociedad, a las mujeres y a los jóvenes, una amplia visualización de las necesidades que tenían y les animaba a ir a las urnas para que efectivamente con su poder pudiera llevar a cabo una renovación y una actualización de la sociedad, pero que, bueno, pues con ser la parte más aperturista de los presidentes en general, pues sin embargo tampoco tuvo gran éxito, y todo debido a que al final hay un líder supremo que es quien establece y marca los verdaderos derroteros por los que tiene que dirigirse o conducirse la política, tanto nacional y local como la internacional en este caso. En este cuadro que he pretendido plasmar con una fotografía, pues eso, cómo se ve que ha habido solamente 2 líderes supremos frente a 6, porque ahora ya estamos en el sexto presidente con Raisi, y cómo en el Parlamento también han ido sucediéndose una serie de presidentes. La Constitución solamente ha sufrido una modificación, y luego ha habido desde el año 1956 diferentes soportes para las acciones de inversión extranjera en este caso. Es verdad que el país se rige también por una serie de planes estratégicos que se van realizando cada 5 años, pero que redundan, porque como al final no acaban consiguiéndose todos esos objetivos que se plasman desde el inicio, aunque digan que sí, la realidad es que no, pues se siguen plasmando algunos de esos puntos que se reiteran en los siguientes planes estratégicos de los 5 años. Y lo que está claro es que también en este caso, pues Irán ahora tiene que tener una visión estratégica superior al 2025, y que vendrá dada, dilucidada por la acción y la dirección, pues de la Guardia, que se llama, y del propio líder supremo, con la ayuda del presidente en este caso. A las elecciones, para que os hagáis idea, se presentaron varios candidatos, pero la Guardia Suprema decidió que algunos de ellos no eran óptimos para ser presidentes y los rechazó de entrada, con lo cual solo quedaron 5 candidatos, 4 al final. 2 eran bastante conservadores y ultraconservadores. Uno de ellos ha ganado. Ya se veía claro que iba a ser esa persona quien iba a ser la que iba a sacar partido de la situación, porque dicen también que las elecciones no han sido todo lo limpias que se debieran. Y luego había 2 personas que venían más de sectores dentro de lo público y lo privado, pero más aperturistas. Uno que pertenecía y que fue durante mucho tiempo y estuvo involucrado y posicionado en el sector de la banca, y otro que venía más del sector de profesional libre. Era un cirujano, es un cirujano que fue precisamente bajo su ministerio, de alguna manera, que se produjo el desarrollo o la tentativa de desarrollo de la medicina y del soporte a los ciudadanos en este caso. El hacer que tengan derecho a una seguridad social y a unos servicios mínimos bueno, pues que carecen, de los cuales se carecen en Irán en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vuelvo un poco para atrás. Esto era para daros esa fotografía de lo que había pasado, y ahora lo que sí que quiero es posicionaros un poco en la geografía de Irán. No sé si todos los que estáis participando de este webinar habéis tenido ya alguna relación o no con Irán, pero en cualquier caso voy a partir de dar información básica, inicial, que nos haga tener una clara visualización del contexto sociopolítico y económico en el cual se está implantado este país. Tenemos por un lado que está rodeado por 15 países
y por dos núcleos acuáticos importantes, que es el Golfo Pérsico, aunque si estuviéramos hablando de Arabia Saudita, como vimos en el caso del 17 de julio de la presentación que hicimos, allí se hablaba mucho del Golfo Arábigo y no del Golfo Pérsico, aunque históricamente debemos hablar del Golfo Pérsico. Y por otro lado tenemos el Mar Caspio, con las fronteras con Azerbaiyán, Turkmenistán, etc. Entonces, esto ayuda de una manera para el norte del continente y por otro para la salida hacia el estrecho de Hormuz y el mar Índico, ayuda al apartado logístico en este caso. Emiratos. Irán está dividido en 30 regiones y divisiones administrativas. Cada una tiene, pues un poco al estilo del que nos pasa a nosotros en España, con nuestras provincias. Tenemos nuestros ayuntamientos, tenemos nuestras cámaras de comercio, tenemos nuestra infraestructura política y también nuestras obligaciones para con el gobierno central y nuestras obligaciones para con nuestro propio territorio. Todos ellos se dan soporte unos a otros y se coparticipa de las necesidades económicas que hay en todo el país. Desde la firma de la Constitución se marcó que había un líder supremo, que hemos visto que es Jamenei, y luego pues él es el que lidera, como líder supremo, lidera todo el resto de los poderes ejecutivo, legislativo y el Consejo de los Guardianes. Y desde el Poder Ejecutivo es el propio presidente de la República y los distintos ministros nombrados por él quien se hacen gestión o controlan de alguna manera las actuaciones del gobierno, tanto nacionales como internacionales. Aunque si bien es cierto, como digo, siempre el líder supremo lo tenemos como ahí en el aliento, en el cogote, ¿no? Controlado la situación. Esta es una visual un poco difuminada de lo que es Teherán, una ciudad que en estos momentos tiene alrededor de 9 millones de habitantes y que solamente de los que están allá, porque si hablamos de todos los pequeños pueblos o ciudades colindantes, estaríamos hablando que en el día a día se movilizan en Teherán alrededor de 15 millones de personas que entran, salen y que se trasladan a los núcleos de trabajo, universidades, colegios, etc. ¿De acuerdo? Como bien decía, en la posición geográfica que ocupa Irán, tenemos todos estos países alrededor. Son países que, como podemos ver por otro lado, no están libres de conflictos, ninguno de ellos. Azerbaiyán recientemente tuvo todos los problemas que tuvo con Armenia, Irak, que vamos a contar, Kuwait sufrió la guerra en su momento y Irán estuvo involucrado. Tenemos la situación y el enfrentamiento claro que existe entre Arabia Saudita e Irán. Pequeños emiratos como Bahrein, que está esa islita ahí en medio del Golfo Pérsico, Qatar, y luego la relación que siempre ha sido amistosa con Emiratos Árabes, pero que en los últimos años se ha visto de alguna manera, manchada con algunas motas por las actuaciones políticas y religiosas y ese enfrentamiento que siempre existe entre chiitas, sunitas y que hace que al final no se llegue a una verdadera conclusión o a un verdadero acuerdo por las partes. Si bien es cierto que desde mi punto de vista tienen dos opciones, o llegar a crear un conflicto masivo y que gane quien gane, o realmente estar abocados a un entendimiento, aunque solo sea en papel, que intente mantenerlo lo mejor posible, porque realmente un conflicto entre esas dos grandes potencias pues sería muy problemático para el resto del mundo, puesto que hay muchos poderes fácticos involucrados en el mismo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que Irán es el núcleo poblacional mayor que existe en Oriente Medio. Estamos hablando de 81 millones y medio de habitantes en este momento, distribuidos, como bien he dicho, casi en la zona de Teherán, 15 millones, y luego con una serie de ciudades importantes en volumen y en tamaño, como pueden ser millones, que es la segunda ciudad santa, a donde de alguna manera
se produce el turismo interno para visitar la mezquita sagrada. Luego tenemos Karaj, que es un centro, junto con Qom, son centros industriales, pero al mismo tiempo puntos interesantes desde el valor patrimonial y cultural. Lo mismo que Tabriz, reconocido inicialmente por las alfombras, tapicerías, pero también por el crecimiento industrial que está teniendo y porque al final, al estar más al noroeste, también es un punto estratégico de cara a las conexiones con Armenia, con Turquía, etc. Y luego ya de cara un poco más hacia el interior, vamos a Isfahán y Shiraz, que serían dos de las ciudades también más reconocidas y culturalmente de mayor valor. En Shiraz podemos encontrar Persépolis también por otro lado. Y con todo ese contexto cultural de la época persa y anterior que nos traslada a grandes valores que se deben preservar y que de alguna manera, bueno, pues no están todo lo preservados que se debieran y que puede dar lugar a un valor turístico y de desarrollo hotelero de un nivel importante, dado que hoy en día todavía tienen muy poquito valor en ese sentido. La población actual de de Irán está dividida entre el 71-72% en zonas urbanas y un 28% que está más en las zonas rurales, en este caso. Hablaba hace un ratito sobre el punto logístico que supone Irán con respecto al resto del mundo, ¿no? Si nosotros cogemos el mapa tal y como lo tenemos en este caso, vamos viendo que casi todas las rutas que hay desde Asia hasta Europa pasan de una manera o de otra, bien sea por tierra o bien sea por mar, pasan por las conexiones estratégicas que tienen con Irán, ¿no? Entonces, bueno, pues no en vano ellos sacaron en su día partido de esto, están sacando todavía hoy en día en la conexión con los países CIS, los países de alrededor, como pueden ser Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, incluso Kazajstán, y la relación que después tienen con Rusia y demás. Todos estos países CIS y los países ECO, que incluyen también a la India en este caso, y que llevan un contexto de gestión comercial e industrial, dando un valor potencial también al apartado del medio ambiente. Como puertos estratégicos dentro de la zona tenemos el puerto de Bandar Abbas, aquí en el estrecho de Hormuz, y Chabahar, que por otro lado son dos puntos, junto con Bushehr, muy reconocidos por todo el apartado y el contexto de pesca, pesca, marisco, langostinos, diferentes perfiles de peces, que hacen que la industria pesquera principalmente, tanto en flota como en maquinaria de procesado de alimentos, en este caso para embotar o para envasar o incluso para pelado de los pescados, pues tengan un carácter muy desarrollado y con unas necesidades potenciales de futuro de desarrollo mayor muy grandes. No en vano la maquinaria que tienen en este momento en estas zonas es maquinaria, no voy a decir obsoleta totalmente, pero sí con unos grados de deficiencia y de carencia que hacen de ese sector un sector potencial para el crecimiento y para el desarrollo y para la exportación de las empresas internacionales de cualquier tipo de maquinaria que ayude al desarrollo y a la mejora de este perfil. El crecimiento de la población es constante. En estos momentos hablamos que Irán está recibiendo alrededor de 3 millones de inmigrantes, pero que en realidad están pidiendo asilo político por las guerras del entorno. Inmigrantes que se están distribuyendo tanto en la zona rural como en la zona urbana, pero también en asentamientos directamente ligados a este perfil de inmigración, y donde realmente se están produciendo unas carencias desde el punto de vista de los derechos humanos pues muy renovables. Es importante que veamos pues eso, que no solamente estamos hablando de la población de los 81 millones de habitantes que tiene Irán, sino que si nos vamos
a ese radio que supone todos los países CIS, incluyendo además a Rusia y a Kazajstán, estaríamos hablando de un volumen de alrededor de 650 millones de personas directamente relacionadas con las posibilidades de desarrollo comercial, tanto para la importación como para la exportación, teniendo en cuenta que Irán es uno de los grandes países y desconocido por muchos de los productos que son y materiales que son capaces de producir. Bueno, esto simplemente que sirva como para que tengáis información, que la podéis conseguir en muchas partes, pero he intentado optimizarla creando unas pequeñas diapositivas. Esta fotografía que tenemos aquí a la derecha es la del nuevo presidente, Raisi, y bueno, pues todas las expectativas están puestas en ver qué tipo de política es la que va a desarrollar desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional. Lo que sí que queda bien claro es que pertenece al sector ultraconservador, por lo tanto ya estamos hablando de más de lo mismo y de una unión clara con el líder supremo. Si tenemos en cuenta esto, vemos que todas las políticas internacionales y los desacuerdos estructurales que ha habido en todo momento con Estados Unidos y con otros países internacionales, pues todo apunta a que va a ser algo parecido. Pero todavía tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Desde el punto de vista del uranio enriquecido, pues ellos dicen que van a seguir haciéndolo, bueno, pues que no, mientras no se concreten los acuerdos, que tienen muy clara cuál es su dinámica y que sus palabras son es que no lo están haciendo como un tema de demostrar su poder absoluto, sino de tener claro el posicionamiento internacional y que es algo más como cualquier otra cosa. Son sus palabras, en tanto en cuanto todos sabemos lo que Estados Unidos está diciendo y que precisamente viene por demostrar, por decir que Irán lo que quiere demostrar es su liderazgo, no solamente en la zona, sino a nivel del contexto mundial. Y cierto es que en la zona pues tiene todas las papeletas para ser el líder, desde el punto, pero también es verdad que para ser líder en toda su dimensión debieran cambiar sus estrategias de relaciones internacionales, de relaciones institucionales. Son bastante conservadores y muy cerrados a la hora de crear esas conexiones. Arabia Saudita ya lo fue, está teniendo una tendencia más aperturista y lo que se calcula es que Irán tendrá que seguir un proceso similar. Y lo que sí que es una pena es ver que, si bien es cierto que las políticas del SA para unos o para otros pudieran haber sido bueno, en detrimento para algunas partes o algunos perfiles sociales, pero muy favorables para otros, lo que sí que es verdad es que en aquella época, ya en los años 60, 70, se hablaban de unas libertades, se vivían unas libertades, había unos grados de formación impresionantes. En las universidades el 60% de los puestos estaban cubiertos por mujeres catedráticas en aquel momento. Las libertades sociales eran otras. También es verdad que la religión dice que eran unas libertades directamente relacionadas con el libertinaje y para unos pocos frente a toda la sociedad. Pero también es verdad es que si ahora escuchas a la gente que va por la calle y preguntas a los jóvenes cómo tienen la situación, lo primero que te dicen es que se están muriendo, que tienen muy poco acceso a puestos de trabajo dignos, a un salario que realmente les dé la posibilidad de mantener una familia, con lo cual las familias cuando se casan tienen que vivir en conjunto, en la casa de los padres y bueno, sí que hay o había antes como tres diferentes clases sociales, que eran los más pobres, luego estaba una clase media que está completamente desapareciendo por toda la problemática que se está viviendo, y luego una clase muy rica, enriquecida con los beneficios y con bueno, los bienhaceres del sector público junto al privado. Sector público porque es verdad que el sector público con todo el tema de las sanciones no ha podido tener ningún tipo de contrataciones internacionales y muchas de las personas que estaban en ese sector público tenían empresas privadas con otros en sociedad que hacían, o que estas empresas privadas eran las que realizaban todos los contratos internacionales
tanto para la importación como para la exportación de aquellos productos o bienes que eran necesarios o menos necesarios, pero que de alguna manera no sufrían el corte de mangas, de no poder entrar, no poder sacar esos productos. Entonces ha habido un enriquecimiento, como en muchos otros países, a base del resto de la población, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, tal y como vemos aquí, es muy importante ver que la población, por otro lado, es una población que está bien formada. El 98% de los jóvenes de entre 15 y 24 años está alfabetizada. Y si vamos desgranando un poquito a poco, vemos que en secundaria ocupa el puesto 33 a nivel internacional en inscripciones en secundaria y el puesto 79 y el 48 ya en el tema de la calidad de educación en matemáticas y ciencias. De todos los universitarios, que hay 4,7 millones de universitarios, el porcentaje entre hombres y mujeres está casi equilibrado, si bien es cierto que hay menos mujeres que hombres, pero en crecimiento hoy en día. Y las principales carreras que se siguen pues son carreras de cualquier tipo de ingeniería, medicinas, abogacía, en fin, que hay una preparación muy alta. Por tanto, cuando vayamos a tener algún tipo de relación comercial con empresas de cualquiera de los sectores y ámbitos en Irán, tenemos que pensar que al frente de esas empresas, tanto propietarios como toda la base técnica, van a ser gente muy preparada y muy capacitada. Si bien es cierto que en ocasiones con algunas lagunas por no poder tener acceso a las últimas tecnologías, pero que no por ello impide que entiendan perfectamente de qué estamos hablando y que sean capaces de seguir los ritmos de la conversación, incluso anticiparse a algunos de ellos, porque ellos mismos están creando su propia maquinaria en base a informaciones a las cuales tienen acceso a través de Internet. Si hablamos desde el punto de vista de las infraestructuras que tiene el país, pues bueno, pues estamos hablando de casi 220.000 kilómetros de carreteras, 2.400 autopistas gratuitas y 15.000 autopistas de pago. Y luego estaríamos hablando de que están en el ranking 68 dentro del ranking internacional. En ferrocarril, pues tienen una laguna, con la dimensión que tiene el país, pues necesitan invertir mucho más en ferrocarril, solamente tenemos 10.500 kilómetros y ocupa el ranking puesto 46. Aeropuertos, hablamos de 99 aeropuertos y de 13 puertos. Y luego desde el punto de vista de las comunicaciones, pues ocupa en el país el puesto número 7 a nivel internacional en el acceso a las nuevas tecnologías, telefonías, etc. La economía, a pesar de lo que parezca, es una economía robusta y está diversificada. Internamente, en todos los sectores contribuyen en su parte al PIB. Y es verdad que cuando tenemos una relación comercial con alguien, con alguna empresa en el país, muchas veces, y lo primero que nos dicen es, sí, pero ustedes están dispuestos a invertir. Sí, pero aparte del memorándum que firmemos, del acuerdo de la sociedad que creemos, ¿qué economía pueden ustedes aportar a lo que nosotros tenemos? Siempre van a ir de hijos pobres o de hermanos pobres. Y es verdad que tienen una deuda externa contundente, pero también es verdad que tienen internacionalmente grandes cantidades de dinero están requisadas y a las cuales no tienen acceso. Entonces, es importante visualizar todo en su justa dimensión. La economía de Irán es una economía buena, es una economía con mucha inflación, creada por todo el contexto sociopolítico internacional también que se está viviendo y en donde los grandes perdedores son, como siempre, la clase media y, sobre todo, la clase baja, en donde la pobreza cada día se agudiza más y se ven muchas personas por la calle pidiendo que antes, hace unos años, pues no. Yo llevo viajando a Irán pues desde hace muchos años y recuerdo que allí por principios de 2010, 2011, la situación, pues bueno, pues era la situación de las sanciones y efectivamente se veían muchísimas necesidades, pero con
con el soplo de aire fresco que de alguna manera vino con el levantamiento de las sanciones en 2016 y si no llega a ser por las actuaciones posteriores de Trump, yo creo que la situación hubiera sido otra para Irán y también para las relaciones internacionales con el mundo, ¿no? El hecho es que en 2016 recrudeció más si cabe, o 2017 ya cuando Trump plasma de nuevo todo este contexto de penalizaciones, pues hace que todavía la situación se complique más y redunde en una caída del poder adquisitivo en general. No en vano, pues si tenemos en cuenta un poco las aportaciones que los diferentes sectores aportan al PIB y sí, al PIB en este caso, podemos ver que pues, lo principal, el sector principal tiene que ver con el petróleo y gas y que cae por su propio peso, ¿no? Porque ya veremos posteriormente cómo están en el ranking número 1 y número 4 dentro de lo que son las aportaciones mundiales de petróleo y gas, ¿no? Pero luego todo el tema de real estate, el comercio al mayor y al por menor, en lo que son la fabricación, a nivel empresarial, a nivel industrial, estamos hablando de un 10% de aportación. Hay grandes empresas en todos los sectores que, bueno, nos podemos quedar sorprendidos de las dimensiones y de los volúmenes que fabrican. La agricultura en diferentes partes de la nación también tiene un peso específico y existen unos planes de desarrollo estratégico para invernaderos con posicionamiento de energías renovables para poder extraer el agua en aquellos puntos donde no existe, puesto que muchos de estos invernaderos, un poco al estilo de lo que está pasando en España con Almería o en la zona de Emiratos, en la zona de Alain, dentro del Emirato de Abu Dhabi, pues bueno, como zona desértica están haciendo implementaciones de invernaderos y para ello necesitan extraer el agua de pozos y para ello, no tener acceso eléctrico, necesitan implementar diferentes actuaciones en energías renovables, con lo cual el sector de las energías renovables, no solamente por esto, sino por otras muchas causas, se convierte en uno de los grandes actores a tener en cuenta dentro de lo que es el contexto de Irán. El transporte y la comunicación también aportan un 9, todo lo que tiene que ver con defensa, armamento, seguridad, la administración pública, y luego ya vamos más a la construcción y al apartado financiero y otros, ¿no? Es de mencionar que en el apartado de salud, tal y como comentaba al principio cuando hablaba un poco de los diferentes candidatos que se presentaron para el tema de la presidencia de las elecciones del 2021, pues Hashemi realmente lo que pretendía era llegar a la presidencia para dar a todo el apartado de mujer, apartado juvenil y sobre todo el acceso a una medicina libre, digna, limpia para todos los ciudadanos. Uno de los problemas que tiene el país es que ya desde hace muchos años se está produciendo unos procesos de privatización a gran escala y antes el sector público aportaba un 50% a los resultados o a la balanza general y el privado otro 50%. Pero esto está cambiando considerablemente y notablemente a favor del sector privado frente al sector público, que como digo, está sufriendo una privatización bastante contundente. ¿De acuerdo? Cuando hablaba de todo este tipo de acciones internas, de la economía, de los proyectos, de las energías renovables o de cualquier otro proceso industrial que queramos llevar a cabo y que tenga que ver con planteamientos de tender, solicitaciones que bien sea una empresa privada o el propio gobierno saque para licitación, pues porque se necesitan crear plazas hoteleras para desarrollo turístico o plazas camas desde el punto de vista de hospitales, puesto que la sanidad necesita aumentar el número de plazas y el número de hospitales en todas partes. Se están construyendo hospitales en Yas, en Tabriz, en diferentes partes de Irán, pero no son suficientes, se necesita ir a por más.
infraestructuras de todo tipo. Lo que es el metro dentro de las ciudades como Teherán, como Mashhad, Tabriz, se están renovando, mejorando y ampliando, con lo cual significa que surgen tenders importantes para ello. La red de ferrocarriles hemos visto como de 10.500 kilómetros quieren pasar a 55.000. Entonces esto significa que hay un volumen muy importante de opciones para ello. Cuando hablamos, como decía, de todo este tipo de procesos, realmente las autoridades iraníes lo que pretenden es que el tipo de proyectos sean proyectos BOT, que llaman construir, operar y transferir, o el BO, que es construir, operar y poseer al mismo tiempo durante una serie de años para que tú puedas llevar a cabo la explotación al mismo tiempo de ese tipo de procesos. Dicho esto, lo que ocurre cuando el sector público se lanza al mercado es que hay un posicionamiento muy agresivo de la política industrial. Es decir, lo primero de todo que se ve es que ninguna empresa extranjera se puede llevar un tender que haya sacado el sector público como tal. Tiene que tener siempre un socio local. Dicho socio local tiene que tener las competencias para poder desarrollar el proyecto en sí mismo. En caso de que no tenga esas competencias, se puede dar soporte con un acuerdo internacional con una empresa que aporte el currículum necesario para demostrar que pueden traer los beneficios tanto de conocimiento, de producto o de implementación posterior del mantenimiento y ejecución de ese proyecto y la explotación del mismo en el caso de que estemos hablando del BO. Dicho todo esto, también es verdad que tienes que tener esa sociedad o la empresa local tiene que tener esa sociedad si no tiene capacidades de poder llevar a cabo el proyecto por sí misma, por los conocimientos, por la maquinaria o por lo que fuera. El hecho es que se soporta, en este caso, de una empresa extranjera. Pero esta empresa local, si quiere tener el socio extranjero en realidad lo que se tiene que hacer es adaptar a la legislación que hay en el país. Esa legislación que hay en el país dice que el 50% de esa estructura legal que se crea, pues va a ser del socio local iraní. Y que si por otro lado el valor ejecutado por el total de las empresas, también ese 51% tiene que ir directamente relacionado con la ejecución que se produzca en el país. Si hay capacidad productiva, pues también la producción mayor recaerá sobre la empresa local que sobre la empresa extranjera, salvo que estemos hablando de un tipo de producción, de un tipo de material o de un tipo de mecanismo que la empresa local no tenga capacidad de desarrollar. Aunque también es verdad que en ocasiones lo que se pide es que la empresa socia extranjera que vaya a coparticipar de ese proyecto, si estamos hablando de un proyecto de infraestructuras, de petróleo, gas, etcétera, se implemente de alguna manera en el país y ayude al desarrollo y futuro crecimiento de la empresa local. Es decir, se crearía ya no solamente una sociedad para el desarrollo del proyecto, sino también para mejorar de alguna manera la capacidad productiva que pudiera tener esa empresa local con la cual se está llevando a cabo el proyecto. ¿De acuerdo? Aquí traslado un poco una visión de lo que son los principales socios comerciales que tiene Irán a nivel internacional. Son datos que, bueno, si veis las cifras que tiene la fotografía de la izquierda, pues marca un total de exportaciones en el 2015 de 42.429 millones y ya actualizado al 2018-19 hablamos de un crecimiento de 44.670 en exportación y 43.169 millones en importación. Es verdad que desde el 2016, 17, 18, 19, a pesar de Trump y de todas estas restricciones, tanto las exportaciones como las importaciones fueron creciendo. Pero en 2020 esto cambia y ya no vemos un crecimiento, sino todo lo contrario. Hay una caída brutal, en algunos casos de exportaciones en un 60 y tantos % y de importaciones de hasta un 95%. Con lo cual el mercado, el comercio,
las empresas locales sufren tanto a nivel de importación de productos o bienes que pudieran ser beneficio para su desarrollo o para el desarrollo de otros posibles productos que pudiera después exportar, vender internamente en la zona de su conveniencia, sean los países CIS o Extremo Oriente, se ven de alguna manera atados y sin posibilidades de desarrollo de alguna forma. He mencionado un poco en toda esta conversación que llevo, he mencionado un poco algunas de las acciones y sectores, pero por excelencia, pues el sector de la agricultura es uno de los grandes. No en vano, casi todos de nosotros sabremos que los pistachos, el azafrán o muchos de los frutos secos que compramos en las grandes superficies españolas, pues vienen o tienen una relación directa con la producción en Irán. Hoy en día ha bajado esto, precisamente por el tema de las sanciones, pero hasta hace unos años era muy habitual que en cualquier tienda pudiéramos encontrar este tipo de productos que venía directamente desde Irán. La producción agrícola que ellos tienen es más que suficiente para darse cabida a ellos o para producir para su consumo interno, y tanto es así que además producen para exportar y exportan mucho en todos los países alrededor, como digo. En el sector industrial, bueno, la mayor parte de las empresas principalmente están ubicadas en las grandes ciudades como Teherán, Tabriz, Isfahán, Shiraz, un poquito menos, también en Yas, Mashhad, y sobre todo también vamos mucho a la zona del Golfo Pérsico, sobre todo cuando ya hablamos de fábricas directamente relacionadas con el procesado de alimentos y el procesado de pescado. Iríamos más hacia la zona de Chabahar, Bandar Abbas, Bushehr, un poco centro-sur o suroeste en este caso. ¿Vale? Gas, petróleo y petroquímica son los reyes del mambo, por decirlo de alguna manera, y son los que dan vida real a toda la situación que vive Irán. Y gracias a eso, es gracias a lo que de alguna manera podemos estar hablando de economía saneada dentro de su contexto. ¿De acuerdo? Uno de los grandes sectores que tenemos que tener en cuenta en Irán es el de la automoción. Y he hecho una diapositiva un poquito más adelante en donde plasmo pues cómo realmente dentro de toda la zona de Oriente Medio son los únicos productores de fabricantes de coche y cómo han tenido acuerdos con Citroën o con Renault para producir algunos de las coches directamente allí, bajo los nombres Jodró o cualquiera otra de las marcas que existen en el país. Y luego el sector de servicios, que es uno de los grandes sectores, pues bueno, por todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, almacenamiento, comerciales, transportes, en fin, aduanas, en esa línea. Si nos centramos en el apartado de agricultura y de la producción, aquí van algunos datos reales sobre tierras de cultivo, tierras de regadío, de secano, el número de hectáreas que tenemos en este momento en Irán cultivadas por invernaderos, en puntos de procesadores de alimentos, 2.759, pero no son nada para lo que tienen que ser. Luego fincas ganaderas, de pollos, de explotaciones acuícolas y también, como no, de explotaciones de ovejas, corderos y de ganado vivo que se importa en grandes cantidades porque necesitan seguir adelante con esa producción. Luego tienen producción de carne roja, de pollo, de leche, de huevos, en fin, y capturas de pescado pues en gran medida porque seguro que algunos de los que me estáis escuchando bien conocéis, y más viniendo de la zona donde estáis en Galicia, que Irán ha exportado mucho a muchas de las empresas o a algunas de las empresas gallegas y no gallegas aquí a nivel nacional. Y de hecho es una de
de las cuestiones que me plantean cuando yo voy para allá y dice, ¿cuándo vamos a poder recuperar de alguna manera esos acuerdos que teníamos con las empresas españolas? Langostinos se vendían toneladas y toneladas, contenedores. ¿Cuándo vamos a poder volver a estar en esa dimensión, ¿no? Y la pregunta viene ya no solamente por la parte de las sanciones, que conlleva una problemática financiera importante a la hora de recibir los pagos, de hacer los pagos y recibir los cobros, ¿no? Que hay que buscar alternativas al sistema. Pero que bueno, que puesta la ley, puesta la trampa, y hay diferentes vías donde se puede llevar a cabo todo este tipo de estrategias, ¿no? De los principales rankings de los productos que se producen en Irán, pues aquí tenemos un claro ejemplo pues de pistachos, dátiles, almendras, frutas frescas, hinojos, corean, garbanzos. Digamos que casi todo lo están produciendo y están a nivel mundial en los 5 primeros rankings. Es decir, ¿qué vamos a contar? Riqueza absoluta en el sector de la agricultura. Esta diapositiva lo que pretende es marcar un poco dentro de los recursos y de la industria aquellos productos y producciones y ubicaciones. He hablado que la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles ya mencionaba que Irán es importante en este contexto y que ocupa el 14 del mundo en la producción de acero de crudo. Pero dicho lo cual, habla de unos valores, una producción de coches de 892.600 en el 2015, pero que en el año 2018, solamente que no cambie esta diapositiva, ya estábamos hablando de 1.100.000. Y también hubo un momento determinado en donde se importaban coches de grandes cilindradas y coches pues, de marcas como Mercedes o BMW que hoy en día no se pueden importar. Es decir, ahora mismo existe un banner total y absoluto parte de aduanas, por parte del departamento comercial, en donde ese tipo de coches no se pueden importar, a pesar de que entran algunos y que entendemos que entran de contrabando, porque lo demás no es muy normal, entran algunos y precisamente, ¿por qué no permiten? Porque lo que quieren es potenciar la producción interna para hacer que el crecimiento sea mayor en base a las producciones que ellos tienen. Pero producen desde coches, furgonetas, maquinarias agrícolas, tractores, etcétera, etcétera, etcétera. Y también este tipo de industrias está ligada a principales núcleos urbanos, como puede ser Teherán, Mashhad, Isfahán, un poco descentralizando las producciones y haciendo que las diferentes provincias adquieran también un poder adquisitivo para toda su sociedad, ¿no? En el tema del acero, pues tiene unas producciones de acero, tanto de acero como de acero en crudo, pues 15.1 toneladas y 16,1. Estamos hablando de una barbaridad, pero con unas empresas, unos empresones que yo puedo decir que algunas de ellas no las he visto aquí en España. O sea, unos volúmenes impresionantes, con unas capacidades impresionantes y con maquinaria adaptada. Maquinaria que compraron en su día, que no han podido rehacer o modificar por falta de piezas o por el tema de las sanciones, y que los propios ingenieros locales han producido piezas para la mejora de esas máquinas, con lo cual han creado máquinas alternativas de alguna manera. Luego, dentro de los 6 productos top exportados, tenemos el propano, el butano, metanol, polietileno, productos de acero. Dentro de los recursos minerales, zinc, cobre, hierro, yeso, cemento, y como os veis ahí, pues están entre los primeros siempre de la lista a nivel mundial. Y además es que Irán es rica en minerales, tiene 68 tipos diferentes de metales y minerales, ¿de acuerdo? Y el sector de minero es impresionante. Estamos hablando de más de 2.700 minas alrededor del país, de las cuales en perfecto uso y desarrollo estamos hablando de un porcentaje mínimo de un 10%, en donde el resto necesita tener un desarrollo, una mejora, y en todos los sentidos, ya no solamente desde el punto de vista industrial o de la maquinaria que se tiene que implementar para la extracción de cualquier tipo de mineral, sino también desde el punto de vista medioambiental, que es otro apartado que de cara a los objetivos de medio ambiente del 2030 se necesita poner en marcha. Irán está dentro de esa estrategia del 2030, pero claro, si vamos sector por sector, vemos que en el apartado minero, por ejemplo, tiene mucho recorrido por realizar y es uno de los
de las oportunidades que pueda llegar a tener una empresa internacional, en este caso española, para poder desarrollar y crear iniciativas de coaching, de formación o incluso de implementación de determinados proyectos o maquinaria para el beneficio y la mejora de los resultados de todas esas minas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un sector que realmente da opción a ello. Mencionaba anteriormente que el comercio de Irán a simple vista parecía que pasaba por el petróleo y el gas, pero es verdad, de gas está considerado como el primer país del mundo con las mayores reservas desde el punto de vista de hoy, de petróleo y gas. Y desde el punto de vista de las reservas de crudo, vemos que están en el cuarto a nivel internacional. Y un poco aquí a la derecha vemos dos gráficos donde se mencionan diferentes áreas internacionales con los rankings que puedan tener cada una de ellas para esas reservas. Dicho esto, ellos son conscientes de las reservas que tienen y que las tienen por muchos años. Sin embargo, Irán está ya apostando por la incorporación e implementación de energías renovables, energía solar, porque tiene muchas horas de sol a lo largo del año y sobre todo dividido por diferentes zonas. La zona sur, pues bastante desértica en muchos puntos, tiene unas capacidades que se asemejan a cualquiera de las que estén ocurriendo en la zona de Emiratos, de Arabia Saudita, con unas granjas solares impresionantes, con capacidades de megavatios, bueno, pues que tienen que ir increciendo constantemente, ¿de acuerdo? Y en el caso de la energía eólica es un proceso diferente, más lento y más problemático por la erosión, por el tema de la limpieza, por la dificultad que conlleva al mismo tiempo en lugares de mucho polvo, de salitre por otro lado. Se están estudiando, se están implementando, pero es un proceso más lento y más tardío que lo que sería la energía solar en este. Aquí simplemente hablar un poco de la red eléctrica, que también da oportunidades en la implementación de determinados proyectos, bien sea para la implementación de líneas de emisión eléctrica, de soporte, de renovación o de complementos directamente relacionados con estos proyectos eléctricos, ¿de acuerdo? A nivel de mercado global, los principales productos internacionales, hemos mencionado por sectores, pero lo plasmo aquí un poco ya en una diapositiva. Estamos hablando de primera reserva de zinc, segunda reserva de cobre y están entre los cuartos y noveno entre zinc, plomo, cobalto, aluminio y cobre. Diversidad de productos agrícolas en una dimensión impresionante y séptima en turismo. Hablar de turismo y decir que Irán es la séptima en turismo cuando en realidad tenemos una deficiencia importante desde el punto de vista de las infraestructuras hoteleras, pues es poner un interrogante muy amplio a toda esta historia. Comentaré un poquito más en profundidad en unas diapositivas que vienen enseguida sobre esos apartados turísticos, pero es importante que lo tengamos en mente porque el turismo trae consigo todo el desarrollo de infraestructuras en todos los sentidos, carreteras, ferrocarriles, metros, hoteles, hospitales, flotas o puertos deportivos. Estamos hablando de un sector que envuelve o que da cabida a otros muchos sectores y que refuerza la actividad en muchos de los que ya hemos mencionado actualmente. Hasta ahora hemos dicho todo lo que tienen, pero también estamos hablando ahora un poco de las oportunidades de negocio. Y hemos mencionado determinados sectores que, como vamos a ver ahora en estas oportunidades, se ven refrendados y vemos que son fotocopia de alguna manera de lo que tienen. Oportunidades, petróleo, gas, industria petroquímica, infraestructuras, automoción. Puertos y aeropuertos, quiero abrir un paréntesis porque ¿qué pasa? Que sí que es verdad que tienen aeropuertos 99 y que tienen 13 puertos, pero es que tienen 99 aeropuertos que necesitan ser remodelados, ampliados, actualizados desde el punto de vista de la imagen y de los servicios que un aeropuerto puede llegar a ofrecer. Y que necesitan al mismo tiempo que todas las infraestructuras que llegan hasta esos aeropuertos también se actualicen, como puede ser el tren. O sea, en el caso de Irán todavía está
en marcha la construcción y mejora de la línea de tren que llega hasta el aeropuerto, que no se está utilizando y no se le está dando el valor que es necesario. El tema del metro, por ejemplo, las líneas de metro de las grandes ciudades y de los grandes centros turísticos por antonomasia, y que necesitarían de alguna manera de una celeridad mayor a la hora de que se produzca un transporte dentro de la ciudad. Y por no hablar de las infraestructuras de los propios espacios arquitectónicos y culturales, ¿no? Pero bueno, hablaré un pelín más adelante. Como vemos aquí también el sector agrario, por la maquinaria que conlleva, la minería, las energías renovables, tratamientos de aguas y bueno, en fin, en realidad si vamos a hacer una fotografía clara, los sectores realmente necesitan de un desarrollo y de una evolución en este sentido. Aquí simplemente voy a mencionar que el sector de la banca ha sido un sector muy vapuleado, que hay 37 instituciones financieras existentes, pero que algunas de ellas están sancionadas tanto a nivel internacional como por la propia Unión Europea, como es el Bank Rifat o el Sadrat Irán y sus filiales o el Postbank. Y que luego pues, hay otros muchos bancos que han surgido más desde el sector público y otros desde el sector privado, pero que al mismo tiempo lo que han hecho ha sido intentar establecer un contexto de beneficio al Estado que en algunas ocasiones ha ido en detrimento del propio desarrollo del usuario final. Los porcentajes de los préstamos son elevados. También es verdad que si tú tienes dinero y pones el dinero en el banco, en lo que el beneficio que el banco te va a aportar durante un año es considerable, precisamente por la falta de cash que el país tiene y que necesita ir recogiendo de un lado y de otro. ¿Y cómo lo premia? Lo premia con unos intereses importantes para esas personas o empresas que ceden esos valores económicos pues para que se pueda seguir gestionando a nivel comercial e internacional. El pulso del mercado se ve en todo el país, pero principalmente lo visualizamos más en aquellos puntos directamente relacionados con los bazares. Los bazares, si tú quieres saber qué está pasando y qué se cuece en una ciudad y en un país, más en este perfil de países, un paseo por el bazar de la ciudad de turno, como es el caso de Teherán, como es el caso de Isfahán o de Shiraz, te traslada enseguida qué es lo que se está viviendo, qué necesidades existen y cómo podemos realmente llegar a conseguir que nuestro producto se introduzca. Porque desde el punto de vista de la distribución, que no voy a hablar casi de ella, pero que sí que tengo una serie de diapositivas introducidas aquí para que las tengáis como contexto, pues los canales son muy similares a los que podemos llegar a utilizar en otros puntos, pero es importante tener en cuenta que luego hay diferentes matices que hay que valorar para no tener una frenada en seco en el momento de comenzar una relación. ¿De acuerdo? Si hablamos de las relaciones comerciales bilaterales que existen entre España e Irán, pues vemos que ha habido un crecimiento hasta el año 2018, pero que en el 2019 ya se produjo un decrecimiento importante en las exportaciones, como decía anteriormente al principio, de un 61,4%, y en el caso de las importaciones vemos que baja hasta un 95,5%. Pues es relevante, es problemático, tanto para las empresas que anteriormente trabajaban exportando a Irán, como aquellas que de alguna manera se estaban abasteciendo de productos, de consumibles de Irán, para el desarrollo de sus productos o para la venta de los mismos en grandes superficies. Entonces, bueno, realmente el mercado aspira a que con este cambio que ha habido ahora, con las nuevas elecciones, de alguna manera sean capaces de crear una unión o un acuerdo internacional, principalmente con Estados Unidos, para que de alguna forma todo ese volumen de sanciones a los productos y bancos, porque todos los bancos iraníes están sancionados por Estados Unidos y no se puede trabajar con ninguno de ellos, pues que todo ese volumen de productos y bancos, como decía, de alguna manera tengan posibilidades de un desarrollo
comercial y económico normalizado. Vamos a poner esta palabra que en estos momentos de COVID pues parece que todavía tiene más valor que anteriormente, ¿no? De aquí algunos comentarios que ya he hecho según he ido hablando pues sobre las privatizaciones, las exenciones a las exportaciones. Esto lo comentaremos ahora en el tema de la zona franca, el acero, automoción. Esto es para que lo leáis un poco y tengáis un poco algunos datos de referencia. Y luego lo que decía del turismo en el apartado anterior es visualizar, dispone de 4.000 hoteles, pero es que tendríamos que multiplicarlo por 3 para poder dar un verdadero soporte turístico a todo ese valor cultural y arquitectónico que tiene Irán, ¿no? Vayas por donde vayas, te sorprende. El pueblito más no sé, lejano o que parece que no tiene ningún valor, te metes, te adentras por las calles y de repente descubres palacetes o zocos o casas, casas populares que dan a ese entorno el valor que realmente ellos mismos no son capaces de trasladar. De hecho, hace unos años hubo un acuerdo con paradores nacionales para, de alguna manera, poder trasladar la dinámica que se está utilizando aquí en el desarrollo de paradores para los palacios y las casas grandes que tienen allá. Son palacetes impresionantes al estilo de la foto que tengo detrás mío, que en este caso pues, tiene la suerte de haber sido restaurado, pero que hay muchos al uso que no han sido restaurados y que tienen unas posibilidades impresionantes y donde cualquier turista internacional que llegue, bueno, pues estaría más que encantado de poder no solamente verlos, sino incluso hospedarse en algunos de estos parajes, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la UNESCO y de la herencia mundial, Irán ocupa el puesto 48. Pero en el ranking de ecoturismo está en el puesto número 7 y al mismo tiempo tiene 21 lugares directamente relacionados como patrimonio nacional, patrimonio de UNESCO. Es decir, estamos hablando de un volumen importante y de un peso específico. Aquí simplemente quería trasladar un par de imágenes para alimentar a la vista y no solamente al oído. Y luego, pues ya centrarme un poco en el apartado de las zonas francas y de las zonas económicas especiales. 6 zonas francas, 30 zonas económicas especiales. Las zonas francas con exención de tasas, sin necesidad de visado, exención aduanera, facilidad de registro de las empresas, porque las propias estructuras de las zonas francas te ponen una serie de funcionarios que te realizan las acciones, facilidad para la reexportación y tránsito de los productos, no te ponen tasas adicionales, la posibilidad de exportar independientemente de en qué zona franca estés, que puedas exportar esos productos dentro del continente, tendrás que buscar tu distribuidor, pero en realidad no hay una problemática añadida. El arrendamiento de los terrenos a largo plazo para los extranjeros, que eso es beneficioso, con unos beneficios en la luz, en fin, y en las propias tarifas que se producen de la energía. Y luego en las zonas económicas especiales, reducción de los trámites aduaneros y sin trámites aduaneros para la exportación o reexportación de los productos. Todos los puntos rojos que vemos aquí en la fotografía de la izquierda son las zonas francas y como podemos ver, 4 de ellas están muy posicionadas en la zona del Golfo, pues Chabahar, Bandar Abbas, Bushehr, ¿vale? Y luego una de ellas estaría metida ya en la zona del Mar Caspio y la otra muy estratégicamente colocada para poder exportar a países como Azerbaiyán, Turquía, etcétera, más en la zona noroeste, para el tránsito terrestre. Aquí simplemente menciono algunos apartados directamente relacionados con las zonas francas, aranceles. Los aranceles, para que os hagáis idea, cada año cambian, no son generalizados. Hay diferentes categorías de aranceles y hay algunos que están y algunos productos que están penalizados totalmente al 100% o que incluso no tienen ninguna posibilidad de ser importados. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es preservar el propio
producto interno, tanto en la fabricación como en la producción. Entonces, de aquellos productos donde ellos tengan capacidad productiva, pues va a haber un arancel mayor o incluso una penalización o un banner en el cual te dicen, señor, usted no puede introducir este tipo de productos. Como mencionaba anteriormente, el caso de los coches de gama alta que en estos momentos los tienen paralizados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es que lo leáis un poquito y tal. Y luego en los canales de distribución, y voy a acabar ya ahora, simplemente mencionaros que lo que decía anteriormente, bueno, no es nada que no tengamos claro con otros países. Es verdad que muchos de los canales de distribución, y dependiendo del perfil que busquemos, pues pasan por principalmente dirigirnos a un mayorista que principalmente o normalmente suelen estar ubicados en los bazares. Y el bazar de Teherán es el gran bazar. Está dividido como por calles y por sectores y puedes encontrar mobiliario, iluminación, todo lo que tenga que ver con fundición, en ropa, en fin, alimentación, farmacia, cualquier cosa que os imaginéis lo podéis encontrar ahí. Y podéis encontrar precisamente a ese gran importador distribuidor que es quien después va a gestionar toda la actividad comercial interna en el país. Aquí hago las modalidades de distribución, lo que es la tradicional, la moderna, y luego a través de hipermercados grandes superficies. Para que nos hagamos idea, el canal de distribución tradicional, agente importador, gran bazar mayorista, almacén, punto de venta y consumidor. Y en el caso del moderno, agente importador o distribuidor local, almacén, punto de venta y consumidor. ¿Qué ocurre en este caso? Que el gran bazar mayorista desaparece en el moderno. Pero he de decir que en la práctica, todavía hoy en día y en Irán, el Gran Bazar tiene un peso específico muy importante. Y luego en el apartado de los grandes hipermercados y superficies, pues hay 3 empresas, alguna más que ha surgido y que está por ahí, que va creciendo, que tienen esas capacidades importadoras y distribuidoras, no solamente para sus propias estructuras, sino para otros de alrededor. Aquí os dejo un poco los problemas actuales que está sufriendo la distribución, los leéis con tranquilidad, que para eso los he puesto ahí, para que tengáis conocimiento. Y luego os he incluido aquí pues un poco la etiqueta de negocios en Irán, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, el tema de la puntualidad que mencionaba al principio de esta presentación José Manuel, ¿no? El contacto que se tiene que tener con la gente, la afabilidad que hay. Yo os diría que sin haber tenido nada que ver con ellos, con los iraníes, nosotros los españoles nos asemejamos muchísimo, es decir, bueno, pues viven la situación que viven, pero son gente que les gusta la fiesta, que les gusta la música, que les gusta trabajar, que son gente formada, gente capacitada, gente afable, amigable, muy fraternal, gente que te acoge desde el principio. También, como en todas partes, hay quien te la quiere meter doblada y hay que tener cuidado. Pero bueno, también eso nos pasa aquí en España, ¿no? Es decir, no estamos hablando de nada por lo cual tengamos que ponerle una pegatina en rojo y con la sonrisita para abajo. No, estamos hablando de que hay que ir a Irán con una mentalidad abierta, sin miedo. Es decir, yo cuando voy a Irán, independientemente de que esté en Teherán, Isfahán o Tabriz o donde esté, yo camino por las calles por noches, voy al restaurante que vaya a comer, si el hotel no está muy lejos, pues me voy andando sin necesidad de coger un taxi, dependiendo de la infraestructura que haya. En fin, quiero decir que no, pues el grado de inseguridad que pueda tener una gran ciudad, pero sin más, no hay que ver pájaros o fantasmas donde no los hay. Entonces yo diría que es importante, sobre todo la palabra es muy importante, son lentos a la hora de tomar sus decisiones, esto es verdad, te piden siempre descuentos, son un poco llorones desde el punto de vista de, ay, es que no tengo, es que no puedo, es que fíjate, bueno, vale, pues al final es un tipo de situación que ellos plasman y viven y se han metido en ese papel protagonista de que les veamos como los pobres de la situación y tampoco es así. Es decir, en una parte es verdad, pero no es así. Entonces hay que tener un balance en todo este tipo de acciones. Las mujeres a la hora de tener relaciones comerciales no tienen por qué tener ningún problema.
Algunos sectores son un poco más machistas que otros, es cierto, pero con la mujer europea, con la mujer internacional suelen tener bastantes diferencias, mucho más de lo que tienen para con sus mujeres y para con las profesionales dentro de su sector. Y es verdad que una mujer nunca debe tender la mano a la hora de establecer una relación comercial. Probablemente el hombre tampoco te la va a atender, con lo cual, si te la atiende y quieres dársela, se la das, y si no, pues no se la das. Pero, desde luego, que no salga de vosotras, en este sentido, el tender la mano a alguien. Y más si veis que está en el apartado religioso, pues entonces con muchísimo menos motivo, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es un poco el tema. Aquí os vuelvo a dejar otra imagen de Andrés bueno, pues que aparte de su contaminación, pues tiene unas montañas preciosas que en invierno son esquiables muchos kilómetros y que, bueno, pues que realmente es un país que vale la pena conocer, con el que vale la pena trabajar, que hay que tener un poquito de paciencia, que es verdad que viví en una situación internacional complicada, pero que también depende de que aquellas empresas que podamos tener un interés o que podamos ver que tienen un valor para nosotros, tanto en la importación como en la exportación, pues seamos capaces de decir, mira, vamos a por ello, vamos a tirarnos al agua y vamos a buscar soluciones y no poner los problemas previamente antes de hacer nada. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra escucha, participación, y aquí estoy para responder a las preguntas que podáis tener. Y si no las tenéis ahora y las queréis poner posterior, pues ahí está mi dirección de correo para que la podáis utilizar. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Espero que me oigáis todos bien. La verdad es que ha sido una exposición magnífica y exhaustiva sobre la realidad del país. Yo, desde luego, suscribo muchos de los aspectos que comentas. Es un país al que en todo el ámbito del Golfo hay países en los que, por ejemplo, pues la presencia de la mujer es muchísimo menor. Esto es una cosa que te sorprende bueno, la mayor parte de los países no sé, pero por ejemplo, desde luego en Arabia Saudí, el encontrar a una mujer trabajando es una cosa relativamente, está bueno, pues limitado probablemente a algún centro comercial, probablemente del sector del lujo. En Irán yo recuerdo que la primera vez que voy, la que me sella el pasaporte es una policía, una señora, además no joven ya. Quiero decir que es un país en el que, a pesar de, efectivamente, eh, pues el número de universitarias, a pesar incluso de todas las presiones del régimen, el número de universitarias casi iguala al de universitarios. Es decir, hay muchísimas mujeres muy preparadas. De hecho, tuve contacto sobre todo con empresas del sector de la pesca, y hay que decir que al menos 3 de los casos de las empresas que visité, la máxima responsable era una mujer. Y bueno, claro, un ambiente machista además suelen ser estar especialmente bien preparadas. Muchos de ellos, muchos de los altos directivos y propietarios de empresas han estudiado en el extranjero, tienen por tanto pues una visión del mundo que probablemente choca mucho con algunos de los aspectos derivados del régimen que tienen. Pero ya digo que por otro lado, pues es una cultura muy diferente a la árabe, y mucho más occidental de lo que uno espera encontrar. Y desde luego, bueno, ya desde el punto de vista de turismo y demás, es que tiene unas posibilidades tremendas. Hay que pensar que esto está lleno de ruinas de antiguas civilizaciones y no tan antiguas. Isfahan es realmente algo verdaderamente único en el mundo. En fin, hay un montón tiene un montón de posibilidades, sin duda. No veo que haya preguntas de los asistentes. Yo creo bueno, que la propia exposición ha aclarado probablemente muchos de los aspectos que
que podrían ser oscuros para los asistentes al webinar. De todos modos, como decías, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera trasladar, o bien directamente a Enrique o bien a través de la Cámara, estaremos encantados de aclararle. La Cámara lleva realizando acciones de promoción con Irán durante muchos años, incluso en su día llegamos a tener becarios situados sobre el terreno. Había una relación efectivamente muy fuerte en el sector de la pesca y en el sector del automóvil. La verdad es que las sanciones y sobre todo la dificultad para la tramitación de pagos internacionales, que en un principio se solventaba con algunas filiales que las empresas iraníes tenían, tanto en Suiza como en Luxemburgo, y que permitían realizar, digamos, obviar las sanciones, pero creo que se fueron endureciendo, hizo que esas relaciones comerciales, digamos, que se redujeran, pero nunca han desaparecido, siempre se han mantenido, siempre ha habido una relación importante. Me consta que sigue, que hay empresas españolas que están exportando, sobre todo, por ejemplo, conservas y preparados de pescado a Irán, otros productos alimenticios, también algunos componentes industriales, maquinaria industrial, sobre todo para la minería o suministros para la minería. Y creo que en los próximos años Irán probablemente, hay que pensar que yo creo que lo que aspira es a ser una potencia regional, y a que, digamos, no se discuta su papel de líder como potencia regional. Y si eso, en fin, si las tensiones, sobre todo con Arabia Saudita, se van resolviendo, Irán no es un país paria en el sentido de que intente, bueno, pues, digamos, subvertir el orden mundial, no es Corea del Norte, para entendernos, ¿no? Y probablemente su programa nuclear obedece sobre todo al hecho de que ellos sospechen de que Arabia Saudita sí tenga o pueda tener un desarrollo nuclear, y que tienen un vecino, Pakistán, que tiene 160 ojivas, o sea que no es una broma. Entonces tienes que, bueno, en fin, defenderte de alguna manera. Pues nada más, yo quiero dar las gracias una vez más a Enrique Urrutia por su exposición, por su clarísima exposición. Decir a todos los asistentes que la grabación de este webinar estará disponible dentro de un rato, en cuanto la técnica lo permita, en nuestro canal de YouTube, y invitarles a que conozcan más acerca de Irán, a que participen en las acciones de promoción que llevamos a cabo allí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José Manuel, y bueno, hasta cuando queráis. Hasta siempre. Un saludo. Gracias. Gracias.